Buenas noches. En nombre del Colegio Médico Regional Valdivia, quiero darle a todos una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tener tanta efervescencia, tanto interés, y eso es muy estimulante para nosotros como médicos. También quiero decir que este esfuerzo de hoy se hizo en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, lo cual para nosotros es también muy importante y muy significativo, dado que el primer rector fundador de esta casa de estudio fue don Eduardo Morales, médico, que en su legado siempre quiso que hubiera, ¿no es cierto?, una configuración de distintos intereses particulares, interdisciplinarios y especialmente de formación científica y humanista. Y creo que su legado se está viendo reflejado en el día de hoy, por lo tanto nosotros estamos muy felices de eso y queremos darle continuidad sin duda. Queremos entonces agradecerle al esfuerzo que han hecho todos ustedes en esperar, gracias por su paciencia y también agradecer una vez más a la Facultad de Medicina, cuyo representante más importante es el decano que está aquí presente y que va a ser de moderador en esta jornada, el doctor Claudio Flores, a quien luego hago pasar, y en forma también especial a los colaboradores voluntarios que fueron los estudiantes de tercero y cuarto año de la Escuela de Medicina en la Universidad Austral, que gentilmente los acomodaron a ustedes. Y también en forma especial quiero agradecer al colaborador, colega mío, el doctor Esteban Gutiérrez, que se hizo cargo de muchas cosas de las cuales yo no podía. Así que gracias, Esteban. Una nota al margen, antes de comenzar. Ustedes recibieron unos cartones, algunos o los que llegaron primero, ¿no es cierto?, de tal manera que ustedes al término de cada conferencia pueden escribir una pregunta. Está claro que tiene que estar dirigida en un cartón solo a un panelista. Esos cartones van a ser recogidos al término de la conferencia del doctor Serani y luego al término de la conferencia del profesor Maturana por los alumnos y se harán llegar adelante. Como ustedes pueden entender, no podemos atender todas las preguntas porque estaríamos tal vez toda la noche aquí. Así que va a haber una selección, pero si ustedes colocan sus correos electrónicos en los cartones, tal vez pueden contar con la gentileza de que algunos de nuestros invitados extraordinarios que tenemos puedan responderlas después por email. Eso queda al criterio de la voluntad, obviamente, de ellos. Así entonces, muchas gracias y los dejo con el doctor Claudio Flores. Buenas noches a todos y a todas. Estimados y estimadas, el origen de la vida. ¿Cuándo se es humano? Es grato ver, en realidad, a tantas personas reunidas en torno a un tema tan fundamental como complejo e interesante. Y como Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, agradecemos al Colegio Médico Regional Valdivia y especialmente a su encargada del Departamento de Arte y Cultura, la doctora María Luisa Guzmán, esta invitación a colaborar en este encuentro del cual estamos orgullosos de participar. La formación en ciencias de la salud y educación universitaria en general, bajo el concepto de universalidad, que esto significa, implica la apertura al conocimiento desde diversos ámbitos, posturas y disciplinas del saber, además de la necesaria transferencia de este conocimiento a la comunidad, siendo la vinculación con el medio uno de los sellos de nuestra casa de estudios. Probablemente no encontraremos hoy una respuesta exacta y absoluta a la interrogante que nos convoca, pero sí podremos crearnos nuestra propia opinión a raíz de lo que compartirán nuestros ilustres y reconocidos invitados. Agradecerle al doctor Humberto Maturana, médico y biólogo, Premio Nacional de Ciencia, cofundador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y de Matrística, y al doctor Alejandro Serani, médico, neurólogo clínico, doctor en filosofía y cofundador del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para ustedes va nuestro más profundo agradecimiento. No siempre se puede tener a dos expertos destacados de tal nivel en una misma actividad. Por lo mismo,
junto con agradecer también la presencia de todos y todas ustedes, les invito a disfrutar y aprovechar esta oportunidad y ojalá compartir esta experiencia luego en sus hogares, con sus vecinos y conocidos, generar conversaciones en torno a este y otros temas, reflexionar, debatir con respeto acciones que dan mayor sentido a este tipo de iniciativas y nos hacen crecer como personas y comunidad. Muchas gracias. Dejo con ustedes al doctor Humberto Maturana, no, al doctor Alejandro Serani para su presentación. ¿Sí? Muy buenas tardes. Agradezco de corazón la invitación que se me ha hecho a reflexionar con ustedes hoy día acerca del origen de la vida en esta hermosa y querida ciudad. Me siento muy honrado en particular por el hecho de compartir esta reflexión y este diálogo con el profesor Humberto Maturana, hacia cuyo trabajo profeso la más sincera admiración intelectual. Creo poder decir que en muy gran medida mi propia investigación biofilosófica tiene su punto de partida en la lectura del libro de Máquinas y Seres Vivos y en el curso que dictó el profesor Maturana sobre Biología del Conocimiento en la Universidad de Chile el año 1977, cuando yo era todavía estudiante de medicina y aprendiz de fisiólogo. Su pensamiento ha ejercido permanentemente un rol motivador y provocador sobre mi trabajo a lo largo de todos estos años. Se nos ha pedido considerar el tema del origen de la vida, acotado al ser humano y sobre todo a su desarrollo ontogenético y a su carácter personal. En el comienzo de su libro acerca de la naturaleza, Aristóteles enuncia un principio metodológico que puede servirnos de orientación. Dice este autor: porque el camino natural es ir desde lo que es más cognoscible y más claro para nosotros a lo que es más cognoscible y más claro por naturaleza. Dado que no es lo mismo lo que es cognoscible para nosotros y lo que es cognoscible sin más. Por eso es necesario avanzar de este modo, desde lo que es menos claro por naturaleza, aunque más claro para nosotros, hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza. De modo muy esquemático, a lo que apunta Aristóteles en este texto es a la cotidiana distinción que hacemos entre apariencia y realidad. ¿Qué pasó?, preguntamos. Parece el llanto de un niño. No te preocupes, responde alguien, es el aullar de un zorro. Parece un niño, pero es un zorro. Lo que aparece, el fenómeno, nos es más primaria e inmediatamente conocido. Lo real, en cambio, permanece como en penumbra. Lo real, el significado y el sentido último de lo que por las apariencias aparece, es algo que en palabras del gran Heráclito ama ocultarse. En este delicado equilibrio entre apariencia y realidad hay dos peligros extremos: la excesiva fijación en las apariencias, con olvido de la realidad que en ellas comparece, o la obnubilación en lo real objetivado, con olvido de la realidad total. Fenomenismo por un lado, racionalismo por otro. Ahora bien, lo que tempranamente se presenta a la mente del niño y lo que primeramente las culturas humanas advirtieron fue el cambio, el devenir, la alteración, la movilidad, la novedad, la impermanencia, el desorden, el sucederse impredecible de las cosas. Es comprensible, por ende, que con el correr de la edad y con el decantar de las formas lingüísticas y culturales, la actitud preponderante del pensar oscile hacia una suerte de racionalismo, donde la atención y el énfasis se dan más en la fijeza que en el cambio,
en el límite más que en la sobreposición, en la claridad más que en la penumbra, en la certeza demostrativa del razonamiento más que en la indemostrabilidad de la intuición. Siguiendo esta inclinación se llega a concebir el acontecer fenoménico y lo que a él se encuentra ligado como pura fantasmagoría o ilusión. Pero la realidad entera, la realidad total, la realidad real, tal como se nos da a la experiencia humana, no es lo uno o lo otro, o lo uno sin lo otro, es lo uno y lo otro. El ser humano no es ni pura realidad mental, traslúcida, autárquica, autoconsciente, ni pura corporeidad sumida en la marea estimúlica de los sentidos. Por ello, el principio metodológico nos invita a acoger los opuestos en una síntesis armónica. En el estudio del venir al ser del viviente se articulan en consecuencia ambas perspectivas, la que se inclina siguiendo a los fenómenos en la dirección del devenir y de la existencia concreta, y la que se dilata hacia la plenitud luminosa de lo real pensado, ambas presentes y necesarias. De entre los seres naturales que habitan y que constituyen el cosmos, el viviente humano es el que realiza en su más alto grado esa síntesis, a la vez admirable y misteriosa de ser y devenir. Pero a esa síntesis compleja que el pensamiento griego se esmeró por articular, se nos ha hecho en nuestros días difícil de pensar. Nuestro vivir en un entorno cultural sofisticado, en un medio ambiente artefactual, poblado de productos de la mano y de la razón, nos ha hecho mentalmente incompetentes para pensar la realidad con amplitud. En un entorno físico y cultural configurado o deformado por un empleo instrumental de la razón, saturado de artefactos y procedimientos protocolizados, nos hemos hecho incapaces de acceder cognitiva y afectivamente al fructificar espontáneo de la naturaleza, a su generación y corrupción natural. El operar planificado de las máquinas o de los seres humanos como máquinas, llevado a su nivel máximo de eficiencia, proporciona un entorno controlable y previsible, donde la única sorpresa parece provenir desde los cada vez más raros eventos en que las máquinas y los protocolos no funcionan. Situación que por lo demás nos desconcierta y nos enerva. ¿Cómo puede ser que las cosas no funcionen? Es el reclamo espontáneo del individuo hipercivilizado. Porque más que a vivir nos hemos condicionado a funcionar. El funcionario, el obrero, el técnico y hoy hasta incluso el profesional tienen que ser controlables, garantizables, acreditados y previsibles. De hecho, la expresión profesión liberal ya no se entiende. Ya no parece haber espacio para la imprevisibilidad de la libertad. La misma innovación de la que tanto alarde se hace, procedente de la imaginación y de la razón instrumental, no deja espacio para la libertad. Nuestro entorno social aparece entonces como muy dinámico, pero en realidad es cada vez más prefijado, monótono, predecible y funcional. No hay en definitiva espacio para una verdadera novedad. Se trata de una suerte de conservadurismo mental a ultranza, un inmovilismo fundamental con un funcionalismo acotado, controlado, predecible, legislado, certificado, acreditado, financiado y garantizado. Dinamismo funcionalista que no es verdadero devenir. ¿Qué es ese árbol?, preguntamos. Un quillay, respondemos con fuerza y rotundez. ¿Qué es esa flor? Una alstroemeria, respondemos nuevamente con satisfacción. Como si al conocer su nombre y su concepto los poseyésemos en su integralidad, como si al nombrarlos y al concebirlos domináramos íntegramente sobre ellos. Pero no es esa la respuesta correcta. ¿Qué es ese quillay? Quillay en devenir. ¿Qué es esa flor?
alstroemeria en devenir, árbol en devenir, flor en devenir, águilas en devenir, seres humanos en devenir. Eso es lo que realmente nos rodea. Lo demás es ficción, ficción útil y hasta necesaria, pero ficción al fin. Quillay en devenir quiere decir quillay engendrado, quillay desarrollándose, quillay sano, quillay enfermo, quillay muriéndose. En la vida mental que sobreponemos al acontecer fenoménico, parece que viviésemos en un universo de entes estáticos, de entelequias mentales. No obstante ello, y a pesar de las mediaciones que establecemos en la vida real, vivimos inmersos en el devenir. Devenir que no es puro devenir, pura maya, pero que tampoco es el universo imperturbable de las ideas y de sus silogismos predictivos. Sabemos hoy en día con claridad conceptual y experimental que una semilla de alstroemeria es en realidad un embrión de alstroemeria y una semilla de maíz es un embrión de maíz. La miramos y la vemos estática. Y al mirar la estática, la creemos estática y la pensamos estática. Pero una semilla no está metabólicamente inactiva, está viva, viva de una actividad metabólica rica, quizá enlentecida, pero viva, viva de vida real. Y esto, aunque no lo percibamos aquí y ahora con nuestros sentidos, y nos hayamos hecho incapaces de sorprendernos y de pensarlo de modo efectivo. Vida que es actividad inmanente y espontánea. La semilla de alstroemeria germinando es ya alstroemeria en devenir. Es alstroemeria en presente, no en futuro, porque solo tiene futuro lo que ya es algo en el presente. Hace no mucho se le preguntó a un grupo de niños de ciudad ¿de dónde vienen los huevos? La respuesta mayoritaria fue de la fábrica de huevos. En nuestra mentalidad fijista y artefactualista tendemos a pensar el hecho de plantar y el ver brotar de una semilla de un modo mágico-mecánico. Ponemos en tierra un objeto inerte que al regarlo y proporcionarle luz y calor despierta súbitamente y comienza a crecer. Como si fuese una máquina que estaba detenida a la que se le da contacto para que comience a funcionar. Eso no es así. Una semilla no funciona, vive. No existe un embrión no funcionante en un instante previo al vivir. Cada nuevo viviente es engendrado vivo por su progenitor. Omne vivo ex vivo, decían admirados los biólogos del Renacimiento. El artesano articula partes maquinales y luego las echa a andar o las detiene. En la naturaleza, el viviente desde que vive anda y si deja de andar, muere. Una semilla de alstroemeria no es un grano inerte en un envoltorio comprado en la jardinería. Un paquete de semillas de alstroemerias es en realidad una multitud pululante de unidades vivientes, una multitud de alstroemerias en devenir. Un paquete de semillas contiene un bullir de vida que, como no la percibimos sensiblemente, entonces la imaginamos y la concebimos inerte. Si las semillas no fuesen seres vivos, si el contenido del envoltorio que adquirimos en la jardinería no fuese vida, el plantar y el brotar de una semilla serían o magia, o milagro, o mecánica. Pero el vivir y el brotar de una semilla no es ni magia ni mecánica, es vida. Y la vida, un modo original de existir. Los miles y miles de embriones humanos que pululan en estanques de nitrógeno líquido en los laboratorios de nuestro mundo racionalizado no están congelados o inmovilizados como nuestra fantasía, nuestra mentalidad racionalista o nuestra conciencia ética adormecida quisiese que estuvieran. O aún como a una sensibilidad políticamente correcta le convendría que estuviesen. Los embriones mal llamados congelados son en realidad poblaciones de seres humanos confinadas y condenadas a un vivir enlentecido en las estrechas paredes metálicas de nuestros modernos gulags,
campos de concentración hipotérmicos, nuevas Siberias tecnológicas. Tan desacostumbrados estamos a pensar que el solo enunciar las cosas de esta manera ya nos incomoda y nos parece una fantasía sensacionalista de mal gusto. Desde que el huevo humano es fecundado, se desencadenan cientos de miles de procesos que en su raíz, en su conjunto y en su orientación funcional constituyen un nuevo ser viviente en devenir, un viviente humano en devenir, que no otra cosa es lo que en realidad siempre es un viviente humano deviniente, desde que surge hasta que muere. El embrión humano, otra categoría estática esta del embrión, no es algo que después de llegado a un punto dejaría de ser lo que es para pasar a ser otra cosa. El huevo fecundado humano, el cigoto, el embrión, el feto, el niño, el joven, el adulto, el anciano y el moribundo son siempre, en su sentido más profundo, lo mismo. Esto es, viviente humano en devenir. Esa es su naturaleza profunda, su mismidad. Mismidad que es la de un ser en devenir, que es lo que siempre ha sido y que mientras viva será. Hombre deviniente, mezcla compleja de duración y de sucesividad. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, decía Neruda en inspirado y filosófico verso. Ciertamente no hay identidad entre ser en devenir y devenir. Un viviente no es puro devenir, todo devenir es el devenir de algo. En todo devenir hay algo que dura y algo que nace y que perece. La sucesión del devenir no es espacial, es temporal, mejor todavía, existencial. El sucederse existencial del cual el tiempo intenta ser su medida no ocurre entre dos puntos que coexisten. El comienzo del devenir temporal no es coetáneo con su término, ambos momentos no coexisten. El devenir es entonces, en su sentido más formal, tránsito al ser actual desde un no ser todavía. Y el siempre fluyente ser actual no es reposo, como veíamos, la semilla en vida latente o el embrión hibernado no están inmovilizados. El ser siendo del viviente en su actualidad, el siendo actual del viviente es un estado dinámico y fecundo. Es la perfección en el sentido de plenitud existencial que dura, no que reposa. Una buena analogía para esto es lo que ocurre en el ámbito del amor. El amor no desaparece en la unión con el bien amado, todo lo contrario, sobreabunda en gozo. El amante en la unión con lo amado pasa de la inquietud al gozo, no a la inercia. El gozo no es sino la plenitud o la fructificación del amor. El acto entonces que se realiza y se mantiene en el devenir no es reposo, es más bien principio de fecundidad existencial. El quillay existiendo es un quillay gozoso. No todo es devenir entonces en el ser en devenir. En él ya hay actualidad, ya hay vida y la hay desde el mismo instante en que se es en devenir. La generación de un ser vivo, es cierto, da comienzo a un proceso, pero ella es también término de otro proceso que condujo a su actualidad del vivir. Todo ser vivo es engendrado por otro ser vivo que le transmite su actualidad fundamental, su acto sustantivo. Se puede decir, pero solo metafóricamente, que la vida es un continuo, pues se trata en realidad de la continuidad de un tejido urdido de discontinuidades. Cada ser vivo individual se genera y muere en sentido real y no metafórico. El hecho que el viviente humano sea siempre un ser en devenir es ciertamente un signo de miseria, en el sentido que tiende a algo que al parecer nunca alcanzará. El viviente corpóreo en su dimensión vegetativa se construye y se deconstruye como el tejido de Penélope. Pero por otro lado, ese devenir es signo de riqueza, porque no es
puro devenir, sino ser en devenir. Hay en todo viviente una actualidad recibida en el principio, ab origine, que se amplía, que se comunica, que fructifica, y es en eso que consiste radicalmente el vivir. Cuando compramos en un vivero una planta de olivo, sabemos que ya es un olivo, aunque todavía no dé frutos. En sentido fuerte podemos decir que esa plántula de olivo ya es lo que será. En el principio es el acto, podríamos decir, de toda realidad natural. Es desde esa actualidad inicial que brota su existencia. Existencia en devenir, existencia espontánea desplegada en el tiempo, frágil, condicionada, susceptible de destrucción accidental, natural, violenta, deplorable o heroica. Este brotar de la existencia en devenir, desde ese acto inicial, es lo que caracteriza al existir de todo ser natural. No en vano los griegos derivaron la palabra physis desde el verbo brotar, phio, y los latinos la palabra naturaleza desde el verbo nacer, nascor. La naturaleza es aquella realidad actual y fontal desde donde nace y brota la existencia. Efectivamente, todo el devenir que brota desde el ser en devenir del viviente está ordenado a la ampliación y a la conservación de aquel mismo organismo que surge desde esa actualidad inicial. Se trata ciertamente de una recursividad que no es autogenerada, porque el viviente no se da a sí mismo su actualidad inicial, sino que la recibe. La recursividad del viviente es autodesplegante y autoconservante. El ser en devenir del viviente deviene entonces hacia sí mismo para desplegarse, conservarse y comunicarse. Pero lo que surge o procede desde esa actualidad no es lo mismo para una alstroemeria que para un ser humano. Lo que brota desde un cigoto humano es un viviente facultado para ejercer una vida de persona, abierta al conocimiento y al amor, apenas las circunstancias y condiciones se lo permitan. Cada viviente humano es una ventana abierta a la totalidad del universo, de sí mismo y de los demás. Una vida de ser humano que se despliega desde el balbucear de las primeras palabras hasta el extinguirse silencioso de la ancianidad y de la muerte. Este sobreexistir personal está llamado a desbordar con creces los marcos limitados de la realidad corpórea. Hay una desproporción inmensa entre el desplegarse de la naturaleza humana como naturaleza corpórea y el dilatarse de la vida del espíritu. El lenguaje, la técnica, la vida familiar, social y política, el arte, la cultura, la religión, todo eso está, por decirlo de algún modo, precontenido en el acto inicial del cigoto humano, realidad que desborda por todos lados los márgenes de la mera naturaleza corpórea. No es en la potencialidad de la materia que está contenido el espíritu. A esa actualidad que asume, desborda y trasciende infinitamente las potencialidades de la mera naturaleza, presente desde el origen y persistente hasta el fin, es lo que la tradición filosófica ha designado con el nombre de persona. Es desde esa actualidad personal, originaria y originante, desde donde brota la vida humana, natural y personal a la vez, con espontaneidad desbordante. En expresión coloquial podríamos decir que, a diferencia de todos los otros embriones, de todos los otros vivientes en devenir sobre el planeta, este es un embrión que se las trae. ¿Y cómo se lo aprehende a este ser personal que se las trae bajo las apariencias fenomenales de una mera naturaleza biológica? Se lo aprehende por el pensamiento y el amor. Al embrión humano, al embrión que es persona, aunque todavía no se le conozca en persona, como ocurre, por ejemplo, con el niño cuando todavía está en el vientre de su madre, se lo conoce cuando se lo conoce y se lo reconoce cuando se lo reconoce, y cuando se lo reconoce se lo ama. Porque inversamente a lo que ocurre con el conocimiento,
En el caso del amor, basta un conocimiento fragmentario para amar ya en persona, porque así como el conocimiento es abstractivo, el amor es en cambio concretivo. Tantas veces nos ocurre en la vida que verdaderamente comenzamos a conocer a alguien cuando descubrimos que lo amamos. En el caso de la persona se da además una situación única, porque todo ser humano sabe de saber experiencial que la persona es lo más amable que existe en la naturaleza. Todo ser humano quiere ser tratado como persona, porque sabe que a las personas lo que les corresponde es el amor. Cuando se ama a alguien por interés, por conveniencia, por comodidad o por placer, no se lo ama como persona. El amor personal es sin duda el más conveniente, el más interesante y el más placentero, pero lo será cuando antes que nada se ame de un amor personal. Lo más perfecto en la naturaleza es aquello que asume, que consuma y que desborda la naturaleza corpórea y que la desborda en principio para conocerla, reconocerla, cuidarla y amarla. El ser humano deja de conocer, de amar y de cuidar la naturaleza cuando deja de amarse a sí mismo y a los demás como personas. Sabemos, por desgracia, que ese amor entre personas no siempre se da como uno quisiera, y hoy en día lo sabemos quizá más que nunca. La naturaleza, es cierto, nos tiene paciencia, pero ya nos ha ido quedando claro que no resiste todo, no soporta todo, no avala todo. ¿A cuántas de las personas que nos rodean las conocemos solo en sus apariencias? ¿A cuántas de las personas con las que nos cruzamos en el día a día las conocemos personalmente? Vivimos a veces como si viviésemos entre cuerpos, como los animales que se apiñan en el transporte que los conduce al matadero. Y vivimos así porque no nos conocemos como personas, y al no conocernos no nos reconocemos, y al no reconocernos no nos amamos. ¿Por qué no vemos la realidad personal y espiritual del embrión? ¿Por qué nos quedamos? Porque nos quedamos detenidos, empantanados en la experiencia sensorial y no vamos a la profundidad, no atravesamos la malla del acontecer fenoménico para desembocar en la belleza del espíritu. Razón hay para afirmar que el embrión no existe, sino cuando se lo reconoce y se lo acoge. Efectivamente, así es en el corazón y en el alma de sus prójimos. Cuando se conoce al embrión humano en persona, es decir, en lo que tiene de único, irrepetible y singular, se lo reconoce y se lo ama realmente, bajo apariencias que nos lo revelan, o que también, al decir de Heráclito, nos lo pueden ocultar. Muchas gracias. Continuando con este coloquio, le solicitamos al doctor Humberto Maturana que si puede hacer su presentación. Muchas gracias. ¿Aló? Buenas tardes. Quiero agradecer la conferencia que acabamos de escuchar. Y yo voy a invitarlos a un punto de partida diferente. Y para iniciar esa invitación, quiero, ante todo, agradecer el aplauso que ustedes hicieron cuando yo aparecí por ahí. Porque me aplaudieron antes que hubiese dicho nada. Por lo tanto, ustedes aplaudieron sus expectativas. Y las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. O sea, las expectativas de ustedes no se van a cumplir y las mías tampoco. Pero eso nos entrega libertad, la posibilidad de escuchar sin supuestos,
sin exigencias, y hablar en la confianza de que uno puede hablar, también sin supuestos y sin exigencias. Así que agradezco eso en primera instancia. En segunda instancia, quiero destacar que cualquiera que sea la circunstancia histórica, bueno, la historia lo muestra por lo demás, pero cualquiera sea la circunstancia que nosotros vivimos, en una interacción cualquiera, en nuestro vivir, uno no escucha lo que el otro dice, ni ve lo que el otro muestra. Escucha algo que le pasa a él o ella. Y ese es un fenómeno biológico. Ustedes se escuchan a sí mismos, pero no como un relato. Pudiera ser también. Pero yo no puedo especificar lo que ustedes escuchan desde lo que yo digo. Y lo mismo me pasa a mí. En esas circunstancias nos encontramos en una situación que es particularmente interesante. Nos hablamos y desde ahora sabiendo que el otro no escucha lo que nosotros queremos decir, sino que escucha algo desde sí. Y en la vida cotidiana esto siempre sucede. Podemos reunirnos en un grupo y decir, hablamos de muchas cosas y decimos estamos de acuerdo, nos separamos y hacemos cosas discordantes. Uno no puede especificar lo que el otro escucha, ustedes no pueden especificar lo que yo escucho de ustedes, así que nos encontramos en un maravilloso misterio. Tantos misterios como personas hay aquí, nos estamos encontrando en una reflexión. Y yo quiero invitarlos a una reflexión para explicar estos misterios. Por ejemplo, el misterio de la armonía corporal, de la fisiología, de cómo funciona este organismo armónico con millones de células. La armonía del funcionar de una célula con millones de moléculas. ¿Cómo pasa eso? O para explicar la armonía del entorno, porque hablamos muchas veces que es imprevisible, e impredecible sí, pero el predecir no es algo que tenga que ver con aquello que observamos, sino que con nosotros. Somos nosotros los que podemos predecir o no predecir según las circunstancias en las cuales nos encontramos y según la historia. Pero cada vez que salimos a un lugar, salimos en la confianza de que hay una armonía con la cual nos vamos a encontrar. Y cuando esa armonía no se da, nos sorprendemos, nos angustiamos y dependiendo de la circunstancia puede que nos desesperemos. Pero ¿cómo se da esa armonía? ¿Cómo es que todo ser vivo normalmente se encuentra en armonía con la circunstancia en que realiza su vivir? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que nos armonizamos cuando eventualmente después de convivir un poco sentimos que nos entendemos, aun cuando no podemos especificar lo que el otro escucha de lo que decimos y hacemos cosas coherentes? ¿Cómo pasa eso? O sea, estoy invitando a una orientación de la pregunta. ¿Qué es un ser vivo? En algún momento de la historia yo dije, la vida no existe, solamente existen seres vivos. ¿Por qué dije la vida no existe? Pensando que uno no puede tomar a la vida como una entidad de la cual pueda hablar, pero sí podemos hablar de los seres vivos. Podemos encontrarnos con un ser vivo, dejarlo aparecer, que se mueva, que actúe y nos va a mostrar su mundo, que es distinto del nuestro, porque si uno quiere saber, se encuentra con un niño y quiere saber algo de su vivir, hay que dejarlo aparecer. Preguntar, interactuar, pero dejarlo que aparezca desde sí. Y aunque todos los seres humanos en principio seamos un fundamento semejante con un cigoto humano, resulta que ese cigoto, si nace en China, puede transformarse de una cierta manera, si nace en otro lugar, transformarse en otra. Y si nace en una cultura, tenemos un ser completamente distinto que desde otra cultura.
Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 11 años, supe de que cada 5 niños que nacían en el mundo, uno nacía en China. Y me dije a mí mismo, jamás voy a tener 5 hijos porque si uno me nace en China no voy a saber qué hacer. Pero resulta que los seres vivos no nacen en cualquier parte. Si los miramos, no nacen en cualquier parte, nacen en algún lugar que tiene que ver con la presencia del ser vivo anterior que le da origen. ¿Pero qué es el vivir? ¿Cuándo comienza? Tiene comienzo. ¿Cómo explica uno eso? Fíjense que nos encontramos haciéndonos las preguntas que nos hacemos en el momento en que las hacemos. Nos encontramos viviendo, nos encontramos seres humanos cuando nos preguntamos por lo humano. Nos encontramos seres vivos cuando nos preguntamos por los seres vivos. ¿Y cómo contestamos esa pregunta? Con nuestro vivir. Con lo que hacemos en nuestro vivir. Si miramos bien, nos vamos a dar cuenta que contestamos todas las preguntas que nos hacemos con cosas que hacemos en la realización de nuestro vivir. Podemos pensar lo que queramos, pero en el acto de contestar una pregunta nos encontramos haciendo algo en nuestro vivir. Las preguntas por el ser frecuentemente las contestamos con un hacer. Frecuentemente, siempre. ¿Qué es eso? Un abedul. ¿Cómo lo sabes? Y muestro una serie de haceres que me permitían a mí clasificar a ese árbol como un abedul. Y al clasificarlo como un abedul me encuentro que esa clasificación la hago desde una mirada coherente con otros. Mirada coherente que cambia a lo largo de la historia. Las descripciones que hacemos aparentemente, si miramos libros, si miramos registros de lo que podríamos decir ahora que es una misma cosa, han sido diferentes. Pero ahora y en cada momento explicamos, contestamos las preguntas que nos hacemos con cosas que nosotros hacemos en nuestro vivir cotidiano. Y cuando no lo hacemos, hacemos algún supuesto trascendente, metafísico, según la descripción aristotélica, más allá de la física. Inventamos nociones metafísicas cuando los haceres de nuestro vivir cotidiano no nos permiten contestar las preguntas que nos hacemos o nos quedamos con un signo de interrogación con la esperanza de que en algún momento más tarde las contestaremos. Entonces yo quiero proponer una línea reflexiva desde nuestro presente y desde lo que podemos hacer ahora, cosas que no podríamos haber hecho 1000 años atrás. No podríamos haber hecho 100 años atrás. Y tal vez no habríamos podido hacer 70 años atrás. Y es decir algo sobre cómo estamos hechos los seres vivos. Y lo que vamos a descubrir con las cosas que hacemos es que los seres vivos estamos hechos de moléculas. ¿Y qué son las moléculas? Podemos describir un procedimiento. Si usted hace esto, esto y esto, pasa tal cosa. Y a eso que está pasando lo llamo molécula. Bueno, ¿y qué es la molécula? Esto que aparece con lo que hago. ¿Tiene un en sí trascendente? Bueno, si yo quisiese hablar de un en sí trascendente no lo puedo hablar porque voy a recurrir a un proceder que yo hago en mi vivir cotidiano para describir o destacar aquello de lo cual estoy hablando. Y sin embargo, nos encontramos en estas dimensiones de armonía y coherencia. Si aceptamos, porque podríamos no aceptar, podemos decir, no me interesa a mí esto de machacar un poquitito de piel o de hueso y descubrir que está hecho de distintas clases de moléculas. Y me voy en otra reflexión, en otra dirección, con otras preguntas. Pero si aceptamos esa pregunta, nos encontramos con que estamos hechos de moléculas. Y si buscamos más aún,
y miramos las cosas que hacemos en nuestros estudios, anatomía, de fisiología, de bioquímica, con moléculas, vamos a descubrir algo que tiene que ver con la dinámica de constitución del ser vivo y que es a lo que en algún momento yo llamé autopoiesis molecular. Si uno mira en un laboratorio de bioquímica, las paredes decoradas con carteles de propaganda de empresas productoras de elementos, moléculas, de clases de moléculas para los metabolismos celular, y usted va a ver descripción de del metabolismo de la glucosa o del metabolismo de los ácidos nucleicos o del metabolismo de las proteínas, y se va a encontrar con dinámicas circulares. Procesos cíclicos de producciones de moléculas. Moléculas entran por un lado, moléculas salen por otro y se encuentran en ese proceso cíclico de conservación. En este caso podría ser de la producción de moléculas de glucosa. Si uno mira a los seres vivos, su composición molecular, no como en sí, independiente de lo que estoy distinguiendo, pero en su composición molecular se va a encontrar con una dinámica que voy a representar aquí con esa flecha cerrada sobre sí misma. Procesos cerrados sobre sí mismos en la constitución de entes singulares. Un ente singular, un ser. Bueno, el metabolismo de la glucosa no es singular, no lo puedo sacar. Es una dinámica que no existe por separado, no ocurre, más bien que existe, no ocurre por separado del líquido en el cual se encuentra inmerso. No es una entidad discreta, pero los seres vivos somos entidades discretas. ¿Y qué tienen de peculiar? Es que son sistemas moleculares cerrados que se producen a sí mismos. O sea, los seres vivos, donde quiera que los encontremos, lo que quiera que llamamos un ser vivo, desde otra perspectiva, pero si lo surgueteamos, nos vamos a encontrar que o decimos que no lo era, o que lo es, porque tiene una dinámica de producción de sí mismo y existe como una entidad discreta, como un bacterio, como una célula, como una cucaracha, como nosotros. Y nos preguntamos cómo se origina eso. La pregunta por el origen de los seres vivos tiene que ver con eso. ¿Cómo se origina esta clase de entes que se producen a sí mismos? Podemos decir que hay algo interno que hace que se produzcan a sí mismos, pero ¿qué es ese interno? Y si buscamos y analizamos, nos vamos a encontrar que es un remolino de producciones moleculares cerrados sobre sí mismos, abiertos a la entrada de moléculas y a la salida de moléculas. ¿Qué es un tornado? Es un ciclo de movimiento de partículas, entran partículas, siguen un ciclo y salen partículas. No es un ser vivo, es un ciclo de movimiento de partículas. Este es un ser vivo en tanto es un sistema cerrado de producciones moleculares que en sus interacciones generan el mismo sistema de producciones moleculares. Las que entran no lo hacen, o participan o siguen de largo. Las que salen dejan de participar, y esto se conserva como una unidad discreta. Y cada uno de nosotros, como ser vivo, existe como una unidad discreta en la continua producción de sí misma. Cosa que las mamás saben y los papás saben cuando se preocupan de la alimentación de sus hijos o hijas. Mamá, no quiero porotos. Hijo mío, tienes que comerte los porotos. ¿Por qué, mamá? Porque adentro se deshacen y se meten en tu cuerpecito y se forman tus músculos y tus huesitos y tus nervios.
propio. ¿Y quién hace eso, mamá? Tú mismo. Ah, soy autopoyético molecular, sí, hijo mío. Pero las mamás lo saben, ¿no? ¿No están ocupadas de eso? Moléculas entran, moléculas salen, ¿y qué se conserva el niño o la niña o uno mismo? Entonces la pregunta es por el origen. Y el origen, la pregunta por el origen hace referencia a un instante en que aparece algo que no estaba antes. Puede ser un concepto, puede ser un relato, puede ser una cosa. Si yo voy a un supermercado y compro una mesa y me dan una caja y hay palos allí, y hay tornillos y hay cosas, ¿y dónde está la mesa? La mesa va a aparecer solamente en el momento en que ponga el último tornillo, ¿no? Y adquiere la forma mesa. Antes no había mesa. Bueno, uno puede decir había una mesa potencial. Bueno, pero no había mesa. Para que se aparezca la mesa tuvo que darse un proceso de que se juntasen los distintos elementos de una cierta manera particular y aparece esto que estamos llamando mesa como resultado de esos procesos. Y fíjense que la mesa existe en un ámbito distinto que los componentes. No es parte del proceso que resulta en la mesa. El ser vivo como totalidad existe en un espacio distinto del operar de sus componentes. El niño, mamá, ¿cómo soy yo? Ese niño que hace esa pregunta existe en un espacio distinto que sus componentes. Y no es un fluir de moléculas, es la constitución de un ente en una particular distribución e interacción de los elementos que lo componen en un espacio distinto que los elementos que lo componen. Entonces la pregunta por el origen es una pregunta: ¿en qué instante, si es posible decirlo, aparece ese primer remolino molecular que se producía a sí mismo? Pero esa pregunta hay que contestarla desde el presente, ahora, en este presente cambiante continuo, pero que vivimos ese tránsito en la continua transformación como una hora en la sensorialidad. Pero estamos cambiando continuamente. Sí, estamos cambiando continuamente, pero conservamos algo en nuestra reflexión que lo llamamos nuestra identidad, nuestro ser vivo, ahora, haciendo lo que estamos haciendo. ¿En qué momento histórico puede uno decir ahora que las moléculas se juntaron de esa manera y apareció el primer ser vivo? Bueno, si miramos restos fósiles podemos decir que eso tiene que haber ocurrido ahora unos 3.800 millones de años. ¿Por qué podemos decir eso? Porque hay fósiles que podemos encontrar en rocas que tienen que haberse formado hace 3.800 millones de años como roca sedimentaria. ¿Y cómo lo sabemos eso? Por distintos otros procedimientos radioactivos, lo que quiera que fuere. Y allí aparecen por primera vez estos pequeños entes que reconocemos como bacterias fosilizadas. ¿Por qué los reconocemos? Porque tienen una singularidad en su forma, distinta de todas las otras cosas que podemos encontrar en la roca, de todas las cristalizaciones. No son cristales, tienen una distribución que no es cristalina, las moléculas que la componen es de otra naturaleza, es rara, es diferente, es como un artificio de distribución de moléculas que está ahí detenido y que es la impronta de lo que fue en algún momento una bacteria.
Bueno, eso podríamos decir, no lo acepto, tiene que haber algo más especial. Bueno, si no lo acepto porque espero una cosa más especial, no puedo seguir hablando. Porque de esa cosa más especial no podemos hablar. No podemos hablar de la vida como en sí. No tenemos cómo. No podemos hablar del en sí de la mariposa. Lo único que podemos hacer es hablar de la mariposa. ¿Se transforma? Sí, claro, se transforma. No se transforma de cualquier manera, no, se transforma de una manera ordenada. Y nos encontramos con que hay orden. No existimos en el caos. Sí, no podemos predecir lo que va a ocurrir, pero la predicción es un acto de composición reflexiva y lógica que uno hace desde el presente partiendo de ciertas condiciones de coherencia local, y uno está diciendo, si esto está pasando, entonces debería pasar otra cosa, y hago una deducción. Eso es una predicción. Pero para poder hacer una deducción que resulte en algo, en un cierto ámbito particular, tienen que darse todas las condiciones que hacen posible que eso ocurra. Si no se dan todas esas condiciones, no pasa. Y aquí con los seres vivos también. Cuando se origina el primer ser vivo, no puede originarse fuera de un espacio molecular que no lo hace posible. Es decir, el primer ser vivo surge con el entorno molecular que lo hace posible. El bebé nace en el entorno que lo hace posible como un bebé. Y si no pasa eso, se muere. Si queremos ir a la luna, ¿de qué nos ocupamos? De llevar con nosotros el entorno que nos hace posible. La nave, el combustible, los alimentos, el oxígeno, la presión, el agua, la humedad, bla, 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 nos llevamos todo aquello que es el entorno que nos hace posible y que nos permitirá vivir hasta llegar a la luna y volver, si es posible, vivos acá. Ningún ser vivo existe en el vacío relacional. Y cada uno de nosotros existe un entorno que lo hace posible particular, que para nosotros como personas tiene características distintas, parecidas pero distintas en cada uno de nosotros. De modo que cuando se originan los seres vivos, sabemos que tienen que haberse originado simultáneamente con el entorno que lo hace posible. Y ese sabemos qué quiere decir. Podemos hablar de las condiciones y los procesos y las cosas que tienen que suceder para que eso ocurra. Con más o menor detalle, pero sí podemos hacerlo. De modo que lo que aquí surge, si surge un ser vivo, primario, original, surge también con el entorno que lo hace posible. Surgen juntos. Cuando nace un bebé, nace la mamá. No, la mamá comienza cuando se produce el cigoto y se implanta en el útero. Bien, se implanta el cigoto en el útero, surge el útero. ¿Qué hace posible ese cigoto? Y el útero, para poder existir, requiere el entorno que es toda la corporalidad de la mamá, y para que la mamá exista se requiere todo el entorno que hace posible su realización como mujer, como mamá. De modo que lo que podemos decir es que cuando surgen los primeros seres vivos tienen que haber surgido lo que llamamos la unidad ecológica, organismo nicho.
O sea, todo ser vivo existe y ocurre en el nicho ecológico que lo hace posible. Si no, se muere o no llega a existir nunca si no se dan esas condiciones. Eso es con lo que nos encontramos. No es un supuesto. Imagínense, fíjense lo que le pasa a uno. ¿Ustedes se han perdido alguna vez en la calle, en la ciudad, en el campo? ¿Qué le pasa a uno? ¿Ah? Estoy perdido. ¿Qué le pasa? Llama por teléfono. Oye, estoy perdido. ¿Dónde estás? No tengo idea. Terrible. No me encuentro en mi nicho ecológico. No sé qué hacer. No sé dónde estoy. No hay un espacio de coherencia que me permita operar con la fluidez de la realización de mi vivir como persona. Todo ser vivo ocurre en una unidad ecológica, organismo nicho, que surge con él. O sea, no ocurre en su vivir en un espacio caótico. No puede vivir. Yo no puedo predecir todas las cosas que van a pasar, porque para eso tendría que conocer, si pudiese conocerse, todas las interacciones y todos los procesos que van a ocurrir y hacer una deducción lógica de lo que pasaría con eso. No puedo predecir. Pero es un fenómeno determinista, no predeterminado. Si las cosas no ocurren de cualquier manera. Ocurren de la única manera que pueden ocurrir en el instante en que están ocurriendo. Y esa es la confianza con la cual nos movemos en nuestro vivir. Pero no podemos predecir lo que va a pasar. Yo no puedo predecir lo que va a pasar con cada uno de ustedes, ni siquiera puedo predecir lo que va a pasar conmigo. Pero mientras esté vivo hay ciertas cosas que van a estar pasando y me voy a deslizar en mi vivir, en las circunstancias en las cuales se conserva mi vivir. De modo que cuando se originan los seres vivos en la Tierra, hace 3.800 millones de años, se originan unidades ecológicas, organismos, nicho, que son armónicas. ¿Qué quiere decir armónica? Que son coherentes de una manera particular que le permite la conservación de algo, que es lo que me interesa destacar cuando digo que aquí hay armonía, por ejemplo. Y lo interesante es que todos los seres vivos presentes, todos los seres vivos en la Tierra, somos el presente de una historia de transformaciones de unidades ecológicas, organismos nicho, y de transformación del modo de realización del vivir en esas unidades ecológicas, organismos nicho, que comenzó hace 3.800 millones de años. Y no de una manera caótica, sino que de una manera armónica. Sí, claro, como son procesos disjuntos, a veces nos encontramos con situaciones de nosotros inesperadas, porque estamos esperándola. Pero la cucaracha está esperando la presencia o no presencia de un ratón o de un ser humano que diga cucaracha y la voy a pisar. No está esperando eso, se está moviendo desde su sensorialidad. ¿Dónde? En la tangente de la conservación de su vivir. Si ustedes se miran a sí mismos, se van a dar cuenta que cuando caminan, no caminan por cualquier parte. Y a veces a uno le dice el otro que ve algo delante de uno, cuidado que hay un hoyo. Y eso modifica toda la dinámica de uno en ese moverse, en ese espacio. Y cuando le dicen que hay un hoyo, uno espera que haya un cierto ámbito de coherencias circunstanciales que puede mirar y entender. No nos encontramos de cualquier manera en cualquier parte. Ningún ser vivo se encuentra de cualquier manera en cualquier parte. Pero todo ser vivo es el presente de una historia de conservación del vivir en unidades ecológicas, organismos nicho, que se han transformado en su modo de realización durante estos 3.800 millones de años.
Porque si se hubiese extinguido el linaje al cual pertenecemos, no estaríamos aquí. Se han extinguido linajes de seres vivos sin duda. Los que se extinguieron, no pasó nada más con ellos, de modo que todos los que están presentes pertenecen a una historia de linajes no extinguidos. Pero, ¿qué tenemos de peculiar los seres humanos? Lo que tenemos de peculiar los seres humanos es que nos encontramos en el lenguaje, en el conversar y en el reflexionar cuando nos preguntamos por nosotros mismos, por cómo vivimos, cómo hacemos lo que hacemos. En algún momento el niño o la niña dice, fíjense usted que se dice tradicionalmente por lo menos, el niño adquiere uso de razón a los 7 años. Todos los que hemos sido papás o mamás podemos habernos dado cuenta del momento en que el niño empieza a actuar de acuerdo a una pregunta fundamental que la mamá le ha hecho o el papá le ha hecho. Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Ustedes le han hecho a sus niños alguna vez esa pregunta? ¿Papá o mamá? Seguramente. ¿Se las hicieron a ustedes alguna vez? Seguramente. Porque es el inicio de un modo particular de vivir que es en la reflexión. En el mirar lo que uno hace. Y para que eso ocurra tenemos que existir en el lenguaje. Pero el lenguaje no es un sistema lógico de determinación de objetos. Es un tema dinámico relacional de coordinaciones de conductas, de coordinaciones de sentires, de coordinaciones de haceres. ¿Qué hace uno cuando habla por teléfono con otra persona? Incluso le preguntan, ¿te das cuenta? ¿Ves de qué se trata? Fíjense las palabras que usamos. Estamos hablando por teléfono y le preguntamos al otro si ve algo abstracto. ¿Ves de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo? Coordinando nuestros sentires, nuestra atención, nuestros seres. Y el resultado de eso, después de una conversación, hacemos cosas coordinadas porque nos hemos transformado juntos. Los seres vivos estamos en continuo cambio, pero no cambiamos de cualquier manera. Cambiamos según las coherencias de nuestro nicho ecológico que surge con nosotros. Pero si somos 2 o 3, fíjense que existe este dicho, no sé si llamarlo popular o corriente, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Fíjese qué interesante eso. ¿Qué está diciendo uno? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué los papás y las mamás nos ocupamos de los compañeros y compañeras de nuestros hijos? Porque se van a transformar juntos. Cuando uno va a estudiar una profesión, a una universidad, a una particular facultad, va a meterse en un ámbito de interacciones para transformarse juntos con otras personas que están estudiando y los maestros y maestras que van a encontrar allí. Uno va a sumergirse en un espacio de interacciones en el cual va a conservar su vivir en un nicho de transformaciones coherentes con otros. Lo que sucede es que si yo dibujo aquí un ser vivo y aquí otro, puede ser 2 seres humanos, en un entorno, voy a llamar A, B, C, e interactúan. En el curso de sus interacciones cambian juntos. ¿Sí?
Todos los seres vivos estamos cambiando en coherencia con las circunstancias cambiantes del medio en el cual nos encontramos, deslizándonos en la tangente en la cual conservamos nuestro bienestar. Pensado, reflexionado, no necesariamente. Pero a veces sí, nosotros los seres humanos lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque existimos en el lenguaje. No en un sistema de manejar información, sino que de coordinar nuestros sentires, nuestros haceres, nuestras emociones. El lenguaje no es un sistema simbólico de comunicación, de cosas, de datos, información. Es un sistema de coordinaciones, de sentires, de haceres y emociones. Te quiero. Fíjense que es delicada esa palabra. Si uno le dice a alguien te quiero, cambia todo su vivir. Si le gusta que le digan que te quiero, se transforma su mundo de una cierta manera. Si no le gusta, se transforma de otra manera. Porque, claro, ¿no? A veces resulta inoportuno. Porque se transforma de otra manera. ¿Por qué? Porque se gatillan cambios. Estos seres vivos están cambiando aquí de manera coherente, sin ni siquiera darnos cuenta. Discúlpenme, yo no puedo especificar lo que ustedes escuchan de lo que yo digo, pero en tanto ustedes están aquí y están escuchando algo, se están transformando ustedes en esta interacción conmigo y yo con ustedes. Aunque están en silencio, yo miro los rostros, las posturas de las manos, la mirada, la expresión de los rostros, el cuerpo. Y eso gatilla en mí cambios estructurales. Pasa solo. Está pasando de todos modos. Pero lo peculiar de nosotros los seres humanos es que podemos reflexionar. Es gracias a que existimos en el lenguaje que esta invitación de la mamá Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Orienta la atención sobre sí mismo. O cuando el bebé, la mamá le enseña al bebé, le dice la naricita y toma la manito del bebé y le dice naricita y naricita y el niño a los 9 meses distingue la naricita. ¿Cómo? ¿Qué coordina? Cuando el bebé va a aprender o le voy a dar la mamadera, yo busco un pizarrón y le digo, hijo mío, te voy a dar la mamadera por primera vez, así que tengo que explicarte lo que es la mamadera. Y le dibujo la mamadera, le explico lo que es la mamadera. ¿Hago eso? ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? No, y sin embargo, después de dar la mamadera un par de veces, el niño estira los brazos cuando usted dice, te traigo la mamadera. ¿Qué han coordinado? Los sentires, los movimientos, las emociones con el niño. Y a veces la mamá no dice, sí entiende todo. ¿Y qué es lo que entiende? Lo que dice el diccionario sobre las palabras, no. Las coordinaciones conductuales. Y si miramos en diccionario, cualquier palabra que tenga varios significados, vamos a ver que los significados de las palabras son distintos cursos de coordinaciones conductuales o distintos cursos de coordinaciones de sentido. Eso es lo peculiar de los seres humanos. Y en ese vivir de esa manera podemos reflexionar. Podemos mirar lo que hacemos. Y si uno mira lo que hace, ¿qué le pasa? Ah, qué lindo lo que estoy haciendo. O no, perdóname, no me di cuenta. La reflexión es un acto en el cual uno suelta la certidumbre y mira dónde está. Y digo que suelta la certidumbre porque si uno tiene certidumbre sobre lo que sabe y dice que sabe, no reflexiona. El enemigo de la reflexión es el saber. Si sé, no reflexiono. Pero si quiero reflexionar, suelto. A lo mejor no es como yo pienso. Consciente o inconscientemente suelto y miro. Pero fíjense que los seres humanos podemos hacer lo siguiente. Podemos reflexionar y mirar lo que hacemos. Y preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. Y podemos preguntarnos si nos gusta o no nos gusta que nos guste.
¿Lo han hecho ustedes alguna vez? Seguramente. Eso es lo peculiar y único de los seres humanos con respecto a los otros seres vivos. ¿Habrá otros seres vivos en el cosmos que reflexionen como nosotros? Capaz. Pero si reflexionan como nosotros, se van a encontrar con la pregunta, desde su emoción, si es que la tiene, o desde alguna perspectiva, si le gusta hacer lo que está haciendo. Y esa es la experiencia de libertad. Por favor, la libertad es una experiencia de elección en la cual uno escoge lo que escoge. Es un modo de vivir. Y en esta historia del origen de los seres vivos, hasta ahora, aparece, por lo menos aquí en la Tierra, con nosotros los seres humanos, el vivir en la reflexión. Y la reflexión pasa a ser parte de nuestro nicho ecológico. Nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras preferencias son parte de nuestro nicho ecológico. Y no son de cualquier manera. Pero el acto de escoger lo lleva a uno siempre a un lugar distinto de donde estaba antes. La reflexión siempre nos lleva a un lugar distinto de donde estábamos antes, que no era predecible de la situación anterior. Es siempre nuevo, es intrínsecamente nuevo. Hagan la prueba, y lo habrán hecho, salen y miran, no había visto. De pronto aparece algo que uno dice que no había visto porque supone que tenía que estar allá porque se encuentra con eso ahora y que me encuentro con algo porque tenía que estar allá porque si no lo encuentro. Pero nos movemos no en un mundo caótico, en un mundo que no podemos predecir desde las circunstancias en las cuales nos encontramos, en el cual cada acto reflexivo nos pone en otra parte y donde vivimos la experiencia de libertad en el acto de escoger lo que escogemos. Y en el fondo, ese es el libre albedrío. O sea, esa expresión hace referencia a eso. De ahí el tema de la responsabilidad. Tú tienes libre albedrío, quiere decir, tú escoges lo que escoges. Esa es tu gran libertad o tu gran peso según cómo estés viviendo. Y eso es el resultado de esta historia de transformación de unidades ecológicas, organismos nicho, en la cual los distintos modos de vivir van cambiando como distintos nichos ecológicos y nos encontramos con que nuestras ideas, nuestras teorías, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras fantasías son parte de nuestro nicho ecológico porque en el momento en que las vivimos y las tenemos, constituyen el espacio en el cual realizamos nuestro vivir. Y eso nos hace peculiares, porque nos hace ser, hasta este momento que sepamos, los únicos seres vivos que pueden escoger el curso del vivir que siguen. Y según el curso del vivir que siguen, es cómo se va a transformar el mundo humano, el mundo de la Tierra y el mundo cósmico en último término. Eso quería decir. Gracias y estoy dispuesto a que contestemos preguntas. ¿Preguntas por el amor de Dios? Gracias a nuestros excelentes panelistas.
Han llegado algunas preguntas, se ha hecho una selección, obviamente por razones de tiempo. Van a ir dirigidas a cada uno de ustedes. Doctor Serani, la pregunta es: ¿cuál es el sentido del devenir en el contexto de adversidad y de odio para el paso del ser vivo a ser persona? No sé. ¿Cuál es el sentido del devenir en el contexto de adversidad y odio en el paso del ser vivo a ser persona? Doctor Maturana. El sentido va a surgir dependiendo de las reflexiones que haga. Si se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo, va a escoger. Y va a depender si se da cuenta o no da cuenta de lo que escoge, porque va a determinar la naturaleza de las consecuencias. Y va a ser su responsabilidad. Doctor Maturana, ¿qué significa amar al otro como un legítimo otro? Significa dejar que aparezca sin exigencias, sin expectativas, sin supuestos, y desde el ver lo que aparece, conducirse de una manera que uno quiere desde uno hacia el otro. El amar tiene que ver con el ver, con el soltar las expectativas, soltar las exigencias para que el otro aparezca. Fíjense que uno dice, si un niño está mirando las flores, una persona mira las flores, los animalitos, uno le dice, tú amas a las flores, te gustan las flores, tienes cariño por las flores, ¿y qué está haciendo? Dejarlas aparecer. Cuando uno dice, tú ya no me quieres, no me ves, si no me ves, no me quieres, no me dejas aparecer. Leo la pregunta: ¿cómo se entiende el amor desde su disciplina, que caracteriza como concretivo? ¿Y cómo se manifiesta en la sociedad y en lo cotidiano? ¿Cuál es la diferencia bajo el punto de vista del humanismo o la creencia en Dios? A ver, lo que yo propuse, que en realidad es una distinción que no la he inventado yo, digamos, es parte de una tradición de pensamiento en la cual contrasta justamente el conocimiento y el amor, ¿no? El conocimiento y el amor, el conocimiento como apertura, pero contrasta con el amor como inclinación, como tendencia al otro. Y en ese sentido, yo he mostrado que si bien es cierto que el amor sigue al conocimiento, al amor le basta un conocimiento, muchas veces inicial, incoativo, para suscitarse, para surgir en el amante. Con lo cual se genera un proceso,
pudiéramos llamarlo con palabras del profesor Maturana, recursivo, ¿no? Porque esa misma inclinación al otro supone un incremento del conocimiento que no existiría si no hubiese existido ese amor. Entonces, se genera ese círculo virtuoso, pudiéramos decir, de conocimiento y amor. Eso, no sé si tiene una pregunta por ahí para ver si puedo... entonces, ¿cómo se manifiesta en la sociedad y en lo cotidiano? Me parece que en la sociedad es fundamental. Existe una disposición, llamémosla así, benévola, prerequerida para la vida en comunidad. El darle la oportunidad al otro, que es espontáneo. Cuando nosotros, de alguna manera, estamos en el exterior y descubrimos un chileno, la mayor parte de las veces, a veces no, pero en fin, la mayor parte de las veces uno como que se dispone favorablemente porque claro, está uno solo y encuentra a alguien que es de su comunidad y de alguna manera está abierto al otro, y muchas veces ocurre que se dan relaciones de amistad que aquí en Chile no se habrían dado. Entonces, uno muestra cómo en la vida en comunidad es esencial ese concederse la buena disposición, para que justamente desde esa buena disposición surja un conocimiento que enciende a su vez un amor que incrementa el conocimiento. Entonces, en la vida en comunidad, este círculo virtuoso del conocimiento y del amor es esencial, porque es de ahí de donde surge la amistad entre personas, la amistad comunitaria, y por lo tanto me parece fundamental. Ahora, la diferencia desde el punto de vista del humanismo en la creencia en Dios, no sé, no percibo diferencia esencial. Los objetos efectivamente son distintos, pero se da esa misma dinámica. Yo creo que frente a toda realidad se da ese, o debiera darse, ese círculo virtuoso de conocimiento y amor que permite justamente adentrarnos en el otro y adentrarnos, creo yo, desde mi perspectiva, en un conocimiento cada vez más profundo de la realidad conocida y amada. En definitiva, si ustedes quieren, desde el punto de vista de una aplicación práctica en la vida escolar, si los niños no aman o no se les muestra lo que tienen que conocer como amable, no aprenderán. Entonces, yo creo que hay un problema hoy en día con la educación grave desde esta perspectiva, porque yo diría que lo que el profesor tiene que transmitir a sus hijos no es a los alumnos, no es el conocimiento, sino el amor de algo, el amor de la química, el amor de la física, que a lo mejor se transmite enseñándole una porción muy pequeña del programa que ordena el ministerio, pero da lo mismo si lo que importa transmitir es el amor por las cosas, y eso llevará al mejor conocimiento. Bien. Muchas gracias. Doctor Maturana, esta sería la última pregunta por lo que yo tengo acá. ¿Qué implicancias éticas adquiere para usted la problemática del aborto desde su punto de vista del origen del ser vivo? El tema del aborto tiene muchas dimensiones que dependen de la actitud y de lo que uno piensa con respecto a los seres vivos, a los seres humanos y a la convivencia. Y además, según las teorías o las doctrinas a las cuales uno pertenece. Porque las teorías y las doctrinas que uno tiene son parte de nuestro nicho ecológico, están allí. Yo pienso que si Dios lo hizo todo, hizo el aborto también.
De modo que el tema no es el aborto, bajo qué circunstancia una persona decide hacer un aborto o no hacerlo. Yo he conversado con muchas mujeres y a ninguna mujer le gusta hacerse un aborto. No he escuchado nunca una mujer que diga estoy embarazada, qué rico, me voy a hacer un aborto. No pasa eso. Es una situación siempre dolorosa, con teoría o sin teoría. Puedo tener una teoría que defiende la vida y que estoy en contra del aborto porque estoy defendiendo la vida, pero como pescado, como lechuga, que son todos seres vivos. Entonces, quiere decir que es una teoría que tiene alguna fundamentación de alguna clase y en último término uno escoge la teoría de donde uno actúa. Yo pienso que el aborto es un acto legítimo y que uno puede hacerlo o no según lo que uno piensa y si es su responsabilidad hacerlo. No es un acto placentero, no es un acto deseable, pero a veces es un acto que es necesario para conservar algo. Puede ser conservar la familia, conservar la convivencia, conservar alguna cosa, la vida, la salud, en fin, hay una diversidad de situaciones, pero siempre es un acto que requiere una elección de una persona y esa persona debe ser la mujer, en mi opinión. Nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos teorías para todo. Toda discriminación se funda en una teoría que justifica la negación del amar. Toda discriminación. Es terrible lo que estoy diciendo. Por edad, por conocimiento, por sexo, por color, por etnia, por historia, por lo que quiera que fuere. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Y aparece la teoría, en una cierta descripción. Entonces, tenemos teorías para justificar las cosas que hacemos. Hablamos de razonar, pero todo sistema racional se funda en premisas aceptadas desde la emoción. Las teorías que tenemos las aceptamos desde la emoción, son siempre arbitrarias en el sentido de que es nuestro arbitrio tenerla y adoptarla y vivirla, y eso es respetable. Yo no estoy negando eso. ¿Por qué escojo yo esto? Sí, pero yo tengo que saber que yo lo escojo. Esa es mi libertad, el escoger, porque yo quiero escoger lo que estoy escogiendo. Muchas gracias, doctor Maturana. Muchas gracias, doctor Serani. Me voy a quedar con la última, una de las frases que me llamaron la atención es el enemigo de la reflexión es el saber. Y obviamente estamos reflexionando aquí porque hay muchas cosas que no sabemos. Agradecerle a toda la audiencia por su presencia, por su paciencia también en esperar a que lleguen nuestros dos invitados y esperarlos para una próxima oportunidad. Agradecerle a la doctora Guzmán todas las gestiones que ha hecho para traer a estos dos notables panelistas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.